vamos a este asunto. Esto es Podcast 78, el podcast del misterio. Agradezco que te suscribas y nos envíes un relato de misterio. Nos puedes enviar un relato y aquí con gusto lo estaremos contando. Esta sucedió en 2004. Mi vida cambió para siempre con la repentina pérdida de mi hija a los 22 años. Consumida por la tristeza, me encontraba durmiendo en un sillón reclinable 2 semanas después de su funeral. De repente algo extraordinario sucedió. Me desperté y me di cuenta que algo estaba pasando. Primero que nada, escuché los sonidos de las voces de mi hija y de mi padre, quien también, por cierto, había fallecido. Estaba conversando con esa ternura característica de la relación entre un abuelo y su nieta. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible que estuviera escuchando a mi padre fallecido y a mi hija fallecida? En mi estado todavía somnoliento, olvidé por un momento que ambos ya no estaban conmigo. Frustrada exclamé: «¡Ya basta! ¿Qué quieren?». Mi padre, con su voz calmada, me instó a buscar un libro, sin especificar cuál. Mi hija intervino sugiriendo que mirara en un libro rosa. Luego, el silencio se apoderó de la habitación y la cruda realidad de su ausencia volvió a mí. En ese momento me di cuenta que estaba escuchando a 2 personas que amaba pero que ya habían fallecido. Más tarde, movida por la curiosidad y el anhelo, busqué en mi hogar hasta encontrar el único libro rosa. En efecto, era una Biblia para jóvenes adultas, en versión específica, en una versión para jóvenes que pertenecía a mi hija, para jóvenes adultos. Había unas explicaciones que trataban de mostrarse más sencillas, más cercanas a los jóvenes de esta época. Es por eso que era una versión diferente. Ese libro, digamos, había pertenecido a mi hija. Ella había dejado su marca en ese libro escribiendo su nombre, resaltando pasajes sobre la muerte, donde exactamente hablaba sobre cómo era un tránsito natural y no un final. Entre sus páginas encontré un marcapáginas del Día de la Madre personalizado con su nombre. Su partida había ocurrido justo antes de esa fecha. Ese hallazgo fue significativo para mí, ya que era como un mensaje claramente de que ella seguía ahí observando, que ella seguía estando cerca. Y eso me ayudó mucho a llevar el duelo. ¿Quién no ha tenido alguna experiencia extraña? ¿Quién no ha tenido algo que al menos tú dices, esto estuvo bastante raro? Yo creo que si somos observadores, que si observamos alrededor, si estamos atentos de verdad y con nuestra mente abierta, nos vamos a dar cuenta de que estamos rodeados de cosas bastante extrañas. El siguiente relato dice lo siguiente. Durante mi adolescencia, mi madre, una madre soltera, trabajaba incansablemente en 3 empleos para mantenerme a mí y a mis 2 hermanos menores. Su día comenzaba a eso de las 4:30 de la mañana, saliendo de casa antes de que despertáramos para la escuela y regresando cerca de la medianoche. Durante años apenas si dormía, Un día, mientras aún estaba en cama, vi una figura oscura pasar por la puerta abierta de mi habitación. Al llamarla creyendo que era mi madre, la figura se detuvo y asomó la cabeza como respondiendo a mi llamado. Antes de continuar hacia la sala de estar en la cocina, pero, sin embargo, al seguirla, encontré la sala vacía. Mientras en eso, llamé a mi madre al trabajo y le conté lo sucedido. Siguiendo sus instrucciones, revisé la casa sin encontrar absolutamente nada raro, quedando desconcertada y un poco asustada. Durante el fin de semana, mi madre, buscando calmar mis miedos, sugirió que podría haber visto un fantasma. Nos contó que el anterior propietario de la casa, una persona mayor, había fallecido pacíficamente en ese lugar. En su sueño, antes de que nos mudáramos, mi madre asegura haber visto a esta persona, haberlo como conocido a través de un sueño. Mi hermana, 3 años menor, decidió llamarlo Henry, humanizando así a este espíritu extraño que aparecía aparentemente,
y así lo hizo un poco menos inquietante. Desde entonces, este fantasma llamado Henry se hizo presente. Por ejemplo, solía cerrar la puerta del baño cuando a alguien se le olvidaba, y se cerraba de jalón, un hábito que era muy común entre nosotras y que se nos fue quitando. Un día, estando sola en casa, experimenté otra peculiaridad con Henry. Al seleccionar una película del aparador, dice, dejé la puerta abierta obstruyendo el acceso del pasillo. Mientras veía la película noté cómo la puerta se cerraba lentamente por sí sola, lo que era inusual dada la pesadez de esa puerta en específico. Tendía siempre a estar abierta esa puerta. Se me hizo raro, dice, cómo se fue cerrando. Asustada, llamé a mi madre para contarle el incidente y ella entendió mi miedo y me calmó, impresionada por la aparente fuerza de Henry. Nos mudamos de esa casa cuando tenía 17 años. Al cerrar la puerta por última vez, nos despedimos colectivamente de Henry. A pesar de considerarlo un fantasma amigable, sus apariciones siempre eran inquietantes, sobre todo para mis hermanas y para mí. La experiencia de vivir con un fantasma en casa fue sin duda algo memorable, ya que en posteriores casas jamás volvió a suceder nada extraño. Los que hayan vivido en varias casas, los que se han mudado varias veces, que les haya tocado alguna experiencia, entenderán la experiencia de esta joven, que pues seguramente muchos de ustedes habrán vivido, ¿no? Vas a una casa, sobre todo una casa con mucha historia, de visita o porque te mudaste, y te das cuenta que ahí hay algo más, que de repente ante ciertos momentos parecen activarse estas entidades, ¿no? De repente puede ser el olor a una comida, puede ser algo que tal vez acerque a estas figuras, a estos posibles fantasmas y que haga que se proyecten. También puede ser algo que les caiga muy mal, sea algo que les moleste también, ¿verdad? Fíjate la siguiente historia, a ver qué les parece y por favor vayan dejando sus comentarios, ¿verdad? Si les ha sucedido algo extraño, sería muy interesante poder leerles. Hace algunos años estaba saliendo con una chica que me contó algo inquietante, dice esta historia. La casa de sus padres estaba, según ella, embrujada. Al principio mi escepticismo me llevó a pensar que tal vez exageraba. Sin embargo, su relato se tornó más serio cuando mencionó una entidad malévola. Según afirmaba, se apoderaba ocasionalmente de su cuerpo dejándola con cortes y heridas sin recordar cómo habían ocurrido. Pese a mis dudas iniciales y pensando que tal vez buscaba atención o ayuda, intenté brindarle mi apoyo. Mi escepticismo comenzó a desvanecerse cuando yo fui testigo al pernoctar en su casa, donde se manifestaban fenómenos extraños, especialmente por la noche y siempre cuando estábamos solos. Mi ex y su perro y yo fuimos testigos de situaciones pues increíbles. Asegura, una de las primeras señales inusuales fue su computadora portátil, encendiéndose sola a la mitad de la noche, iniciando sesión automáticamente poco después a oír ruidos perturbadores como pasos en el techo, directamente donde estábamos nosotros. Más parecido a esos pasos como una persona pesada, fuerte. No parecía pasos de una ardilla o de algún animalito por ahí. Una noche, el ladrido agudo de un perro distinto al grave del boxer familiar me llevó a investigar, solo para encontrar al boxer durmiendo tranquilamente y sin rastro del origen del sonido. Al volver al dormitorio me topé con una escena alarmante. Mi ex estaba sentada en la cama con los brazos sangrando y los ojos cerrados, pero con la boca abierta como si estuviese gritando pero sin emitir un sonido. Era una escena de terror. En otra ocasión desperté con mi ex intentando escalar sobre mí, murmurando palabras confusas sobre romper un cristal. Poco después, un fuerte ruido en la cocina nos alertó de que había algo roto. Al bajar descubrí que se trataba de 2 vasos largos hechos añicos en el suelo, mientras mi ex seguía dormida abajo. ¿Quién había tumbado esos vasos? Otro suceso particularmente desconcertante ocurrió mientras estábamos a solas en su habitación en un momento íntimo.
La puerta, asegurada previamente, se abrió de golpe, como si alguien hubiese pateado desde fuera. Acto seguido, una ventana se rompió sin explicación alguna, disparándose, obviamente, pues el miedo de nosotros y obviamente cortando el ambiente romántico. Estos extraños y perturbadores eventos fueron marcando nuestra relación. Evidentemente acabamos por romper. Había muchas cosas extrañas que simplemente no entendíamos. Eventos perturbadores que poco a poco se fueron complicando, ya que empezábamos a tener sueños muy similares. Empezamos a entender que tal vez algo de nuestra relación podría estar relacionado a estos fenómenos. Preferimos darnos un espacio a ver si los fenómenos se terminaban, pero lamentablemente no fue así. Sobre todo para mi ex, la cual siguió viviendo situaciones muy extrañas. De vez en cuando nos comunicamos para ver cómo estamos, y en algunas ocasiones, incluso en las llamadas, se pueden escuchar como murmullos extraños, como si alguien simplemente quisiera interrumpir esa llamada. Sigo siendo o intentando ser curioso ante el tema del misterio y de lo paranormal, para tratar de entender qué es lo que nos pasó. Pero de momento, esto sigue sin explicación. Bueno, impresionante la verdad esta historia. Y vámonos a otra historia, a otro relato el día de hoy. Pues al final, ¿cómo no? ¿Verdad? También influye en nuestra vida estos relatos. Vamos a otra historia, a otro momento extraño el día de hoy. Y vamos a este tema. Gracias por compartir y por darle like al video. En el 2008 compré una casa cuyo dueño anterior se había quitado la vida. No se los recomiendo. Dejó atrás a su esposa, a sus 3 hijos pequeños. No lo sabía cuando compré la casa, pero incluso si lo supiera, la habría comprado porque era muy barata. Y nunca fui una persona muy supersticiosa, no creía mucho de estos temas. De todos modos, poco después de que nos mudamos, empezamos a observar muchas cosas espeluznantes. En primer lugar, mis hijos se asustaban sin motivo alguno, incluso durante el día. Pensé que era solo que estábamos en una casa nueva y punto. Una noche mi hija me dijo que vio una persona en nuestra cocina a través de la ventana de la puerta. Es un vidrio esmerilado. Cuando entró no había absolutamente nadie adentro. La ignoré porque pensé que simplemente había sido su imaginación. Unos días después, mi marido y yo vimos la misma silueta en la cocina. Y cuando entramos no había nadie adentro. Vimos claramente la silueta de un hombre. Ya éramos 3 personas que habíamos visto esto. En realidad pensamos que tal vez era mi suegro, el único que tenía la llave de la casa excepto nosotros, claro. Cuando entramos y no había nadie, nos detuvimos y la misma reacción fue de no saber qué hacer, de impresión. De que no era mi suegro, que no sabíamos qué estaba pasando. Revisamos por toda la casa y no había nadie. No tiene sentido decir que no pude dormir esa noche. Los niños estaban cada vez más asustados hasta el punto de que se negaban a ir solos siquiera al baño. Yo no podía dormir, tenía muchas pesadillas, a veces me sentía observada. Mi marido incluso se enfermó. Los doctores no encontraban una explicación médica a lo que le estaba pasando. Después, yo también me puse muy enferma, poco después también de forma inexplicable. Varias veces vi un cuerpo en mi jardín, en la cerca, mirándome. Normalmente no pensaría nada malo, pero al ver ahí, este personaje, como por la forma en que se ponía, la veías como una sombra. Y si volteabas ya no estaba, lo veías por el rabillo del ojo, como dicen. Esto a mí me había pasado en varias ocasiones, pero no le prestaba atención. En esta ocasión era muy contundente, se repetía constantemente. A pesar de no ser supersticiosa, esto sí que me estaba afectando y me estaba dando escalofríos constantemente. En el que incluso dentro de la casa, repentinamente llegaba a ser frío a pesar de que afuera estuviera muy caliente. Muchas cosas se empezaron a romper de forma inexplicable. Constantemente las luces tronaban. Las tuberías estallaron varias veces y el plomero quedaba desconcertado. No podía entender por qué las bombillas de la cocina seguían encendidas. Un electricista vino varias veces para ver qué pasaba,
por qué pasaba esto y no encontró explicaciones. No pude encontrar la explicación o una solución para evitar que esto siguiera sucediendo. De todos modos, pronto nos fuimos de la casa, ya que salimos del país. Dejamos, digamos, esa espeluznante casa vacía. A veces, de vez en cuando vamos y visitamos la casa en verano, pero en realidad preferimos dormir en otro lugar. Hay todavía muchas vibraciones negativas ahí y posiblemente vamos a acabar vendiéndola, ya que no nos imaginamos viviendo y durmiendo ahí por largos periodos. Hay casas que, ¿qué les puedo decir? Que luego parece que ya no se pueden habitar, ¿no? O sea, que ya no hay manera de regresar a ellas. En otra historia, dice este relato, hace 30 años, mi hermano menor Dominic murió en un incidente de motocicleta cuando tenía 34 años. Nuestra familia obviamente quedó devastada, especialmente mi madre. Como siempre es el caso, avanzado hasta el velorio y el funeral aproximadamente 2 semanas después del fallecimiento, unos días antes del Día de las Madres, mi madre y yo estábamos llorando juntas y ella me dijo: Dalia, extraño mucho su voz, ¿no? Algo muy común, ¿verdad? Bueno. ¿Recuerdas el año pasado, el Día de las Madres, cuando me envió esa hermosa cinta de cassette de esa estrella de country cantando sobre su madre? Pues en ese recuerdo, en ese mensaje, evidentemente, pues nos gustó, pero nos pusimos a llorar, dice. Lloramos un poco más y luego le dije que la quería ver el domingo, que era el Día de las Madres. Al día siguiente estaba lavando la ropa en el sótano de mi casa y noté que una de las puertas del trastero se abrió repentinamente. Me acerqué y miré adentro y me di cuenta de que Dominic había guardado muchos de sus artículos personales ahí. Instantáneamente sentí una oleada de energía y fuerza que me decía que sacara todo el cuarto de almacenamiento. Estaba moviendo las cajas y cajas de sus cosas hacia el centro del sótano. No sabía lo que estaba buscando, pero sentí que había algo que se suponía que debería encontrar. De alguna manera yo lo sentía, dice. Finalmente vi una cajita en el rincón que decía cintas grabadas de la terapia. Saqué la caja, subí las escaleras, llamé a mi madre y le dije que viniera inmediatamente. Corrí y cogí un reproductor de cassettes y abrí la caja. Me di cuenta que probablemente tenía 50 cintas con su voz de sus sesiones con su terapeuta. Mi hijo era especial, tenía un síndrome de Down, y tomé una de las cintas de la caja y me la entregó. Estaba fechado en mayo del año anterior. Mi mamá entró y comenzó a llorar y le dije: mamá, creo que podemos escuchar la voz de Dominic otra vez. Extendimos la cinta y escuchamos a Dominic hablar sobre cómo le había enviado a su madre esta cinta para el Día de las Madres y comenzó a cantar la letra de la canción de ese mismo momento en la cinta. Todos nos quedamos ahí, sollozando en silencio. Nos dimos cuenta de que esta alma maravillosa y bondadosa, mi hermano, había logrado desearle a su madre un feliz Día de las Madres a pesar de que él ya había fallecido. Lo saqué del reproductor de cassette, se lo entregué a mi mamá y le dije: mamá, él realmente te amaba. Feliz Día de las Madres. Escuchó esa cinta casi todos los días durante el resto de su vida. No sé si esto se consideraría paranormal, pero ciertamente a nosotros nos pareció mágico. Era como si todas las estrellas estuvieran alineadas y estoy bastante seguro de que Dominic tuvo que ver con esto. Increíble, la verdad, las historias, ¿no? Que luego se van dando, una situación pues muy bonita, muy interesante. Y vuelvo al tema aquí en podcast, que pues hablamos de misterios. Yo insisto que no es, o sea, el misterio debemos de quitarle ese lado de que el misterio es horror, ¿verdad? Pues no es así. O sea, claro que el misterio pues tiene una parte de horror, como la vida misma tiene también partes de horror. Pero pues la mayoría de las cosas no son así. La inmensa mayoría de los misterios no tienen que ver con el horror. Y debemos de dejar de pensar en el misterio como algo de horror, ¿verdad? Porque no es así. El misterio tiene muchos otros ángulos mucho más interesantes.
Y de repente el horror también es interesante, ¿no? Pero creo yo que es solamente un pequeño pedazo de rompecabezas y pues bueno, aquí yo quería conversar un ratito con ustedes, platicar y bueno, pues agradecerle a toda la comunidad que nos comparte, que nos escucha en los podcasts. Y bueno, pues aquí vamos a seguir relatando historias. Por favor, échenos la mano, mándenos por ahí algún relato, alguna historia. Me encantaría poder leerla. Y a los que quieran pues ayudarnos, pueden darle un like, suscribirse, compartir. Eso pues también ayuda bastante, ¿no? Compartir los links del video aquí en YouTube. Fuerte abrazo, que estén muy bien. Y nada, pues seguimos charlando del misterio de los relatos. Algunas veces será grabado, algunas veces será en vivo, pero pues aquí estamos disfrutando de los misterios. Buenísimo, pues. Hasta luego. Muchas gracias, saludotes, que estén muy bien. Hasta pronto.